Las posesiones de Aix-les-Provence son un caso de histeria colectiva ocurrido en Provenza a principios del siglo XVIII. En él se vieron involucrados Louis Gaufridi, un monje benedictino de la abadía de San Víctor de Marsella y párroco de Acoules, y las monjas ursulinas de Aix-les-Provence, entre ellas las hermanas Madeleine y de Mandlox y de Le Palau, Luis y de Quepeor. Ellas declararon haber sido hechizadas por el monje. Pese a contar con importantes apoyos, como el de los arzobispos de Avignon, Aix-les-Provence, Gaufridi fue condenado por brujería y quemado en la hoguera el 30 de abril de 1611. El caso de las supuestas posesiones de las ursulinas de Aix fue contagioso y se trasladó a numerosos conventos en Provenza. Las monjas tenían tendencia a sufrir extrañas convulsiones, asegurando que ellas eran poseídas por el demonio. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado. Podcast dedicado a los mitos, misterios, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Louis Jean-Baptiste Gaufridi nació en 1572. Hijo de un pastor del pueblo de Beaubasser, cerca de Colmars, en el Alto Valle de Verdun. Su tío Christophe Gaufridi, párroco de Poitiers, convenció a sus padres para que le hiciesen tomar los votos. Gaufridi se trasladó a Poitiers, donde aprendió a leer y a escribir, así como un poco de latín, instruyéndose en el ritual litúrgico de la administración de los sacramentos. Fue allí donde descubrió un antiguo tratado sobre cábala que terminaría por convertirse en uno de sus temas de estudio favoritos. A los 18 años partió para Arles con el fin de proseguir su formación en teología mientras se preparaba para el sacerdocio. Decidió ingresar en la abadía de San Víctor. Tras ser ordenado sacerdote, celebró su primera misa en Beaubasser, instalándose en Marsella en 1595, donde sirvió en varias parroquias y se convirtió en el párroco de Acoules, puesto muy lucrativo que obtuvo gracias al apoyo de la familia de Mandlox de Palau, originaria de Beaubasser. Debido a que la regla de los victorinos era bastante laxa, Gaufridi decidió abandonar el monasterio para instalarse en la ciudad, donde demostró ser el gran amante de buena comida, volviéndose muy cercano de la familia de Mandlox de la Palau. Convertido en director espiritual de la esposa y de las 3 hijas de Antoine de Mandlox, Gaufridi se hizo cargo de la educación religiosa de la más joven, Madeleine, a la que había visto nacer, le dio su primera comunión y posteriormente influyó en su familia para que le ingresasen en las ursulinas. El sacerdote acabaría, sin embargo, por enamorarse de Madeleine, a cuyo lado permaneció durante todo su noviciado. Ella era una de las hijas espirituales con la cual se reunía todas las noches. Se suponía que las novicias debían mantener conversaciones edificantes con su confesor, quien supuestamente habría abusado de ellas. A los 17 años, y afectada por una depresión, Madeleine fue enviada de regreso con sus padres varias veces. En 1609, el rumor sobre las relaciones entre Gaufridi y la joven llegó a oídos de Catalina de Gaumer, madre superiora de las Ursulinas de Marsella, quien informó de este hecho a la madre de Madeleine, exigiéndole al sacerdote que su asistencia al convento cesase de inmediato. Madeleine fue enclaustrada bajo la supervisión de la directora de Gaumer. Ante la insistencia de la madre superiora, la joven acabó revelando todo acerca de sus encuentros con Gaufridi. No obstante,
con el fin de evitar daños mayores y destruir todo vínculo con el sacerdote, la novicia fue enviada al convento de Aix. El estado mental de Madeleine se agravó con las Ursulinas de Aix, donde experimentó visiones y ataques en mitad de los servicios religiosos. Sus superioras y el confesor del convento investigaron las causas y finalmente la religiosa confesó que había sido privada de su virginidad y que había hecho un pacto con el diablo. Ante la incredulidad de quienes la rodeaban, Madeleine cayó presa de lo que entonces se consideraba una posesión demoníaca. Su cuerpo se retorcía y en un ataque de ira llegó a destruir un crucifijo. Ante estos síntomas, se prescribió un exorcismo para expulsar a los demonios que supuestamente habitaban en su cuerpo. El padre J.B. Beaumillon, superior de los sacerdotes de la doctrina cristiana, exorcizó a Madeleine durante más de un año. No solo los primeros intentos resultaron ineficaces, sino que en los siguientes la joven afirmó que un sacerdote la había embrujado. Declarando que este era un adorador del diablo y que había fornicado con ella desde que tenía 17 años. Estos acontecimientos perturbaron tanto la vida del convento que otras 3 religiosas pronto se declararon poseídas por demonios, aumentando el número de posesas a 8 para finales de año. Louise Capel, nacida de padres herejes, era considerada la más endemoniada de todas. Sufría delirios y mostraba contorsiones aún más severas que la de Madeleine. La situación en el convento llegó a ser tan extrema que Beaumillon, completamente desbordado, se llevó a Madeleine y a Louise a Saint-Barthélemy. Sebastián Michelis, el gran inquisidor y prior de Saint-Maxime, se hizo cargo con la ayuda de los inquisidores Domtius, un exorcista flamenco, y Billet. Los monjes llegaron rápidamente a una conclusión. Madeleine estaba poseída por una multitud de demonios bajo el liderazgo de Belcebú y Astaroth, mientras que Lois solo estaba poseída por 3 subordinados, Perrin, Sonelon y Gleciel. El 19 de diciembre de 1610, uno de los demonios de Lois, después de gritar varias veces, dijo en referencia a Madeleine: Lois está poseída, está sufriendo esta desgracia por ti. Lois es su garantía. Perrin, un demonio muy hablador, incitó a Madeleine a hacer penitencia para luego insultar a Gaufridi, acusándolo de ser un hechicero, lo cual resultó sorprendente ya que nadie sospechaba aún de él. Después de que el demonio Perrin acusase a Gaufridi de ser el causante de la posesión de Madeleine, el exorcista Domtius declaró que en su cuerpo se hallaban 666 demonios. Pidió a Gaufridi abandonar su parroquia para asistir al exorcismo y tan pronto como Lois lo vio, lo acusó de ser un hechicero y un caníbal, afirmando que el sacerdote había seducido a Madeleine y la había conducido a una cueva en los dominios de su padre, donde habitaban demonios a los que Gaufridi llamaba sus buenos amigos. Según ella, la marcaron en el dedo anular con un punzón, tras lo cual uno de ellos la desvirgó, siendo a continuación forzada para firmar varios documentos y quedando finalmente convertida en princesa del aquelarre. Declaró a su vez que Gaufridi lanzó hechizos sobre él mismo para reforzar su posesión y que de esta forma podía evitar que Madeleine pudiese oír. Gaufridi, quien restó importancia a la acusación, replicó a modo de broma: si yo fuese un hechicero, ciertamente habría entregado mi alma a 1000 demonios. Esta respuesta, tomada por los inquisidores como una admisión de culpabilidad, llevó inmediatamente al arresto del sacerdote, quien fue encerrado en una cárcel situada bajo la tierra del altar mayor del convento de los dominicos, llamada la Cueva de la Penitencia. 4 dominicos fueron asignados para cuidar a Gaufridi de día y de noche. El 24 de enero de 1611, los inquisidores escucharon una música infernal proveniente de los bosques de Saint-Borromée. Según ellos, el sacerdote había arrastrado a sus demonios con él. Al parecer, aquel día hubo más de 100 voces de mujeres y niños cantando con voz potente. Los aquelarres se celebraban más que nunca, especialmente alrededor de la gruta, entre los matorrales y las rocas, junto a los caminos y la montaña. Era principalmente de noche. En la oscuridad se elevan las voces de hombres y mujeres por encima de Saint-Barthélemy.
sin que se pudiera distinguir lo que decían. Se podían ver varias luces en la llanura de abajo. Las luces eran como antorchas. Estos gritos y voces duraron como 2 horas. Todo aquel gran estruendo procedía, según los inquisidores, de la sinagoga de los hechiceros, quienes estaban celebrando su aquelarre. Interrogaron a Gaufridi y le hicieron confesar que le puso la mano en la boca y en la frente y luego donde estaba alojada su virginidad. De acuerdo con su declaración, el sacerdote sopló en sus genitales para que ella lo deseara, explicando que con su aliento había provocado un hechizo amoroso. A mayores, Gaufridi añadió: ella vino a buscarme al campo, a la iglesia, y quería que estuviera 3 días con su padre. Además, la he conocido como he querido. En cuanto a Perrine, este continuó exponiendo a través de Lois los dogmas del cristianismo. Como ella entendía y hablaba latín, comentó irónicamente: los padres de Lois, que eran herejes, sin duda habrán enseñado a su hija, que solo recientemente aprendió su confitor, el latín para los exorcismos. Las dudas sobre la posesión de Lois, considerada una niña ignorante e ingenua, dieron paso a la más absoluta certeza cuando ésta dijo cosas admirables de las que aquí no podemos dar una idea. El padre Villet, uno de los inquisidores, instó en una carta a los sacerdotes de la doctrina a acudir rápidamente para escuchar cosas verdaderamente inauditas y tan hermosas que uno difícilmente se las creería si no las viera. Vamos pues, vosotros me diréis que soy demasiado fácil de creer, pero venid y ved, no estoy solo. Si me he equivocado, hay muchos otros que debo creer que son más capaces que yo. A través de Lois, Perrine afirmó que Gaufridi había cometido todas las formas inimaginables de perversión sexual. En consecuencia, los inquisidores ordenaron registrar la casa del sacerdote en busca de libros, de hechizos u otros objetos incriminatorios. La búsqueda no arrojó ningún resultado en su contra, sino que reveló que el sacerdote era un hombre muy bien considerado en su parroquia. De hecho, muchos se negaron a creer que Gaufridi fuese culpable debido a que gozaba de una buena reputación. Múltiples personas de elevada posición social sintieron lástima por él y calificaron abiertamente las acusaciones de falsedad, ineptitud y locura. Incluso se llegó a proponer que el caso fuese disuelto en un sínodo después de haber sido declarado vano y falso. El inquisidor Domtius fue encarcelado durante varias horas y solo logró salir en libertad gracias a la intersección de los propios partidarios de Gaufridi el 8 de enero de 1611. Contando con tantos apoyos, Gaufridi pidió que se borrase su nombre del acta y que se le castigara a sus acusadores. Tras esto, se dirigió a Aviñón en busca del vicelegado Philippe Filonardi para obtener del Papa Pablo V una declaración de inocencia, la cual le fue denegada. Repentinamente, Jacques Turrisela, obispo de Marsella, instruyó a 4 canónigos para que le hicieran unirse a una célula. Domtius, convencido de la posesión y de que Gaufridi era un brujo, fue convocado por el teólogo Etienne Dulcy, arzobispo de Aviñón, y el vicario general Paul Jurrault, de l'Hospital, arzobispo de Aix, quienes le hicieron saber que estaba en contra de que Gaufridi fuese procesado. El gran inquisidor Michaelis seguía decidido a probar la culpabilidad del sacerdote. El 5 de febrero acudió a Aix para una audiencia con el presidente del Parlamento, Guillaume Dubayr, a quien informó de los hechos ocurridos desde el 1 de enero, concluyendo que todas las pruebas demostraban que las jóvenes estaban poseídas y que Gaufridi era el responsable. El Parlamento de Provenza asumió el caso y el 17 de febrero Madeleine fue llevada ante Bayr. Habló con el presidente de los problemas que le atormentaban y, a petición suya, le mostró sus supuestas marcas satánicas. El 19 de febrero, un consejo se encargó de informar sobre la existencia de un delito de brujería. Al día siguiente, Gaufridi fue encerrado en su calabozo y solo salió de allí para ir a prisión, siendo encarcelado esta vez en Aix, en el Palacio de los Condes de Provenza,
donde tuvo lugar un nuevo alboroto durante la noche a causa de los sonidos de una lechuza que voló cerca de la prisión y de los ladridos de los perros que respondieron a los ruidos. En Aix, Madeleine fue entregada una vez más a los inquisidores, quienes examinaron nuevamente su cuerpo en busca de marcas diabólicas. Tras esto, la condujeron al sótano de la catedral de Saint-Sauveur, donde se encontraba el osario. Michelis, alegando que necesitaba conocer la capacidad de los demonios en contacto con las santas reliquias, obligó a la religiosa a pasar 2 noches entre los huesos. El 24 de febrero, el médico Antoine Merindol examinó a la joven y testificó que estaba poseída. Las torturas a las que fue sometida durante sus interrogatorios llegaron a tal extremo que se requirió la presencia de varios hombres para sujetarla. El 26 de febrero los inquisidores, preocupados, convocaron a 2 médicos y a un cirujano, todos ellos profesores de la Universidad de Aix, para observar unos extraños fenómenos en la cabeza de Madeleine. Su piel se movía sobre su cráneo al igual que las ranas. Exorcizada con el fin de detener esta reacción, Madeleine comenzó a hacer lo que se calificó de movimientos deshonestos. Los médicos no pudieron reprimirlos, mientras que la propia joven alegó que no podía de ninguna manera. Los hombres reconocieron que los hechos eran verdaderamente sobrenaturales. El 27 de febrero redactaron, a petición de Michelis, un informe sobre la defloración de Madeleine, afirmando que se habían encontrado marcas y que los alfileres habían penetrado en ella sin que la religiosa lo sintiera. El 5 de marzo, Madeleine y Gaufridi fueron puestos frente a frente. Ella lo acusó diciendo: hay 4 puntos principales que no puedes negar. Primero me desvirgaste en casa de mi padre, luego me llevaste al aquelarre, allí me hiciste marcar. Finalmente, enviaste demonios para poseerme cuando quería entrar en las Ursulinas. Gaufridi negó las acusaciones rotundamente, exclamando: por Dios Padre, por Dios Hijo, la Virgen, San Juan. Lo que le valió la siguiente respuesta por parte de Madeleine: conozco este juramento, por Dios Padre, te refieres a Lucifer, por el Hijo, Belcebú, por el Espíritu Santo, Leviatán, por la Virgen, la Madre del Anticristo, y por San Juan, el precursor del Anticristo. Es el juramento de la sinagoga. Esa misma noche los médicos desnudaron a Gaufridi para buscar en su cuerpo marcas diabólicas. Después de vendarle los ojos, le pincharon en varios puntos y redactaron un informe oficial. Cuando el documento se hizo público, se certificó que se habían detectado 3 marcas insensibles. El sacerdote alegó en su defensa que el demonio podía marcar a un inocente, lo que contó con el apoyo de jurisconsultos y teólogos. Sin embargo, esta tesis fue descartada por Michelis, quien consideraba a Gaufridi culpable. Tan pronto como se dio inicio al juicio, Madeleine, mientras se balanceaba mecánicamente, denunció a Gaufridi como hechicero y adorador del diablo, acusándolo también de canibalismo y suplicándole, tras volverse hacia él, que le dijese una palabra dulce. Ante el silencio del sacerdote, Madeleine informó que todas las noches los brujos venían a frotarla y a cubrirla, tal como lo había hecho Gaufridi cuando, según ella, la condujo a las garrigas de Marcelbevy, donde supuestamente fue ungida, bautizada con el bautismo de los hechiceros, marcada en los riñones, en el corazón y en la cabeza, y luego obligada por el sacerdote a firmar un juramento con su sangre. Gaufridi entonces habría dejado al demonio Asmodeo a cargo de asistirla, servirla y preservarla y calentarla aún más en el amor. Después de que los jueces descubriesen las marcas satánicas en su cuerpo, Madeleine trató de suicidarse 2 veces saltando desde una ventana y luego apuñalándose. Gaufridi fue llevado a la sala del tribunal, habiendo sufrido tortura durante su estancia en prisión. En el tribunal se produjo un pacto con el diablo presuntamente firmado con la propia sangre del sacerdote, a quien se le reprochó haber querido ir a confesarse el 11 de marzo sin estar arrepentido. Cuando se preguntó a Madeleine sobre el aquelarre, la joven declaró:
se ha celebrado todos los días desde su conversión. Antes era solo 3 veces por semana, desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Presionada para entrar en detalles, relató cómo llegó allí por los aires y habló de las personas a las que conoció, en particular a los responsables de matar o desenterrar cadáveres de niños, mencionando acto seguido los actos de Gaufridi como príncipe de la sinagoga y lugarteniente de Lucifer. A su vez, el sacerdote confesó haber participado en el aquelarre en compañía de varias brujas, hecho que los inquisidores le obligaron a dejar por escrito. En particular, indicó que había participado en las sinagogas de los hechiceros, 2 veces en Baume-Roland, cerca de Marsella, 3 veces en Baume-Loubière y en Château-Gombert, y una vez en Saint-Baume. Tuvo lugar asimismo una confesión bajo tortura, firmada de su puño y letra, en la que declaraba que había celebrado una misa negra para tomar posesión sobre las mujeres. Más de 1000 personas han sido envenenadas por la atracción irresistible de mi aliento que la llena de pasión. La dama de la Palud, la madre de Madeleine, quedó fascinada como tantos otros. Pero Madeleine fue tomada con un amor irracional y se entregó a mí tanto en el aquelarre como fuera del aquelarre. Me marcaron en el aquelarre por mi propia voluntad e hice marcar a Madeleine en la cabeza, en el estómago, en las piernas, sobre sus muslos, sobre sus pies. El 26 de marzo, Gaufridi se retractó de su confesión, afirmando ante todos los parlamentarios que se entregaría a todos los diablos si no fuese inocente. La retractación, a los ojos del tribunal, era no obstantemente inútil, pues la confesión firmada y el pacto de lealtad eran pruebas suficientes para condenar al sacerdote a ser quemado como culpable de brujería, hechicería, impiedad y lujuria abominable. Durante el juicio tuvo lugar un acontecimiento surrealista. Antoine de Thoron, una de las personas a cargo de la investigación, declaró: Ahora bien, sucedió, mientras trabajábamos en el juicio, una historia divertida. Varios testigos habían declarado que Gaufridi fue al aquelarre, después de haberse frotado con cierto aceite mágico, y que luego regresó a su habitación por el tiro de la chimenea. Mientras se leían estas declaraciones, se escuchó un gran ruido en la chimenea, y al instante todos los jueces vieron salir de ella a un hombre alto y negro que sacudía la cabeza. Casi todos los jueces huyeron. En cuanto a mí, que me quedé en el despacho, le pregunté quién era, y me respondió muy asustado, que era un desollinador que después de haber desollinado la chimenea, cuya tubería se unía a la de la sala Tournelle, se había equivocado en el camino hacia abajo, y había pasado por la chimenea del Parlamento. La valentía de Thoron se vio atenuada por otros testimonios que indican que fue su túnica de magistrado atascada lo que le impidió salir huyendo. Muerto de miedo, en realidad habría implorado al cielo y se habría santiguado numerosas veces antes de poder conversar con el desollinador. El 1 de abril, Viernes Santo, Gaufridi, según Michelis, se arrepintió tocado por la gracia. Durante toda la Cuaresma se le habría impuesto la presencia de 2 capuchinos que le habían exhortado a reconocer sus crímenes. El sacerdote finalmente sucumbió y declaró: El demonio me acusa del delito de brujería, es verdad, porque soy brujo. El 22 de abril, Gaufridi fue presentado a Joseph Pellicot, preboste de la Catedral de Aix y vicario general, así como a varios exorcistas, quienes le practicaron un exorcismo final para expulsar a Belcebú de su cuerpo y salvar así su alma. Tras lo cual se retiraron satisfechos, explicando que habían cumplido su misión. Gaufridi se presentó entonces ante el arzobispo en compañía de Lois, aún poseída. Frente a él, abjuró solemnemente y pidió perdón a Madeleine. A petición del prelado, se comprometió a poner por escrito su confesión. Pronunciada la pena de muerte, los inquisidores volvieron a someter a Gaufridi a un interrogatorio ordinario y extraordinario en un intento por obtener los nombres de sus cómplices. El 30 de abril tuvo lugar la ejecución de la sentencia del Parlamento de Provenza. El obispo de Marsella se encargó de degradarlo de antemano. Después de pedir oficialmente perdón a Dios, Gaufridi, con la cabeza descubierta,
descalzo y con una soga al cuello, fue entregado a sus verdugos para ser ajusticiado. Escoltado por arqueros, fue arrastrado por las calles de Aix durante 5 horas antes de llegar al lugar de la ejecución, la Plaza de los Predicadores, donde se le concedió la gracia de ser estrangulado mientras subía a la pira. Tras su muerte, su cuerpo fue quemado y las cenizas arrojadas al aire. Inmediatamente después de la muerte de Gaufridi, Marguerite de Ber-le-Fou, otra Ursulina, se declaró liberada de sus demonios. En los días siguientes, otras supuestas poseídas anunciaron estar curadas. En el caso de Lois, Soneillon y Grésil desaparecieron, quedaron únicamente Beren. La muerte del sacerdote dejó a Madeleine totalmente privada de la vista y el oído. La joven se negó además a comer. Sin embargo, el día de Pentecostés, Asmodeo abandonó su cuerpo y al fin se recuperó, mientras que el día de la Pascua sus marcas desaparecieron, permaneciendo tan solo Belcebú dentro de ella por permiso divino. Tanto Lois como Madeleine fueron expulsadas del convento, quedando esta última bajo la vigilancia de la Inquisición y siendo finalmente exiliada lejos de Marsella y puesta bajo arresto domiciliario en Châteaubriux, cerca de Castellane. En principio vivió allí en calidad de santa, aunque en 1642 sería irónicamente acusada de brujería, repitiéndose estos hechos en 1652. Madeleine se defendió enérgicamente, si bien durante su segundo juicio fue hallada en su cuerpo nuevamente la marca del diablo, lo que le valió ser condenada a cadena perpetua. Fue, no obstante, liberada a edad avanzada y dejada al cuidado de un pariente, muriendo en Châteaubriux en 1670 a los 77 años. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos ustedes por su amable atención. No olvides darle follow y así no perderte de nuestros episodios. Búscanos en la plataforma de podcast de tu preferencia. Les habló para todos ustedes, Diego.